Bueno, en cuanto a las publicaciones seriadas, la norma indica que se debe presentar esta información: el título, el subtítulo, el lugar de la publicación, la fecha en ese orden que aparece allí, el número de la entrega y el ISSN, que es un número de identificación internacional de los documentos electrónicos. En las diapositivas que siguen a continuación, pues ustedes van a encontrar algunas pinturas del artista Pierre Rinaud para que ampliemos nuestro horizonte de formación cultural. ¿Listo? Son unos ejemplos tomados directamente de la norma que nos habla de esta revista y con este título, publicado en esta ciudad, con estos responsables en este año, en en este número de serie, con el ISSN, y lo mismo se presenta en los otros ejemplos. En cuanto a las revistas, que es uno de los documentos que seguramente más van a utilizar y van a tener que referenciar, la norma indica lo siguiente: debe presentarse el autor del artículo o los autores, el título del documento, en cursiva va el título de la revista, se debe indicar la información de la fecha de la publicación, indicando pues el mes, el año, el nombre completo de la misma, el número del volumen, el número de la entrega o de la serie, la paginación y el ISSN. Pues aprovecho para hacer publicidad de algunos documentos que he elaborado y en los cuales también he participado. Pues aquí aparece el nombre del autor, primer autor, en orden también alfabético, aquí con el segundo autor, el título del documento, la revista en la cual se publica, el año de publicación, el volumen, el número de páginas, y se acompaña con el DOI, que es un número de identificación internacional que se refiere específicamente a un documento. Entonces, de esta forma también se puede recuperar más fácil la información. En cuanto a los periódicos, cuando su lectura se hace de manera completa, su revisión se hace completa, pues debe contener esta información: el título del periódico, el lugar de publicación, la fecha, las páginas y el ISSN. En cuanto a los diarios, son los artículos de diario, debe contener la información del autor del artículo, el título del artículo, el título del diario, acompañarse de la palabra en, dos puntos, allí se debe indicar el título de la publicación periódica, le seguiría el lugar de la publicación, la fecha, las páginas y el número de columnas. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de periódico. Aquí está este periódico en la ciudad, en la fecha, se consultaron estas secciones con este total de páginas, ¿sí? Lo mismo con este otro ejemplo y finalizaría con el ISSN. En cuanto al artículo de diario, pues tenemos estos dos ejemplos que también son retomados de la norma. Aquí está entonces el autor, este es el título del documento, se publica en este periódico o en este diario, en esta ciudad, en este día, en este mes, en este año, tales secciones, tales páginas y de tales tantas columnas. En cuanto a los congresos y las conferencias o las reuniones, la norma indica que se debe presentar la información que sigue: el nombre completo del evento, este se realiza en mayúsculas, el número del evento en números arábigos, seguido de los dos puntos, la indicación del día, mes, año, dos puntos y el lugar del evento. El título de la publicación se realiza en cursiva, seguiría de un punto, el lugar de publicación seguiría de dos puntos, la editorial o la institución que patrocina este espacio o este evento, el año de publicación y el número total de páginas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El nombre del Congreso en su tercera versión, en este caso, los días o el rango de días, perdón, en el cual se realiza este evento, el mes, el año, la ciudad, el país, el nombre con el cual aparece también la publicación. En este caso,
la, la ciudad, la entidad que patrocina el evento, el año y la cantidad de páginas de la publicación. Documentos presentados en congresos, entiéndase también como ponencias, ya veíamos anteriormente un ejemplo, aquí vamos a presentar otros. La norma indica de que debe tener la siguiente información: el autor de la ponencia, el título del documento presentado al congreso, en 2 puntos donde se indica el nombre del evento, seguido de 2 puntos, día, mes, año, el lugar del evento, la ciudad de la publicación, el editor o institución que lo patrocina, el año de publicación, la paginación y el ISBN, que es el número de identificación internacional para los documentos publicados de manera física. Aquí tenemos entonces un ejemplo, aquí está los apellidos del autor, el título de la ponencia que se encuentra publicado en este evento, que está en su 4ª versión, que se realiza en estos días, en este mes, en este año, en este municipio, en este departamento, que se encuentra, ¿sí?, bajo esta publicación, que se realiza en esta ciudad, en este año, y las páginas de la ponencia son estas que aparecen acá. Este es otro ejemplo, o más bien, este es otro apartado de los cuales ustedes seguramente deberán referenciar mucho en sus documentos escritos, que tiene que ver con las normas jurídicas. La norma indica que se debe indicar la jurisdicción, es decir, indicar el país, el departamento, el municipio, dependiendo de las especificaciones de la norma, pues sí, iría como de pronto en este orden. Vamos a ver algunos casos. Seguiría la entidad responsable, el número de la norma, la fecha de la norma jurídica en la cual se expide, el título de la norma, el título de la publicación en la cual aparece, el lugar de publicación, la fecha de publicación, el número y la paginación. Aquí tenemos 3 ejemplos, que son, el último es tomado directamente de la norma, los otros son de elaboración propia. Aquí tenemos entonces el país, la entidad responsable de la publicación, en este caso pues el título de la norma, el día, el mes y el año en la cual se expide. Luego esto se acompaña de una leyenda o de una información que identifica a la norma, en este caso, por medio de la cual se regula, se fijan, se expiden. Esa información aparecería allí. Esto es publicado en el diario oficial, en esta ciudad, en este año, en este número y en estas páginas. ¿Listo? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, ya propiamente para nuestra profesión, en este documento. Miren que aquí, por ejemplo, se omite de que el Consejo Técnico hace parte de un ministerio o de varios ministerios, ¿sí? Y para no ser tan extensa esta información acá, pues se coloca solamente el país y directamente entonces la dependencia encargada o responsable de la expedición del documento. Este es el documento que se revisa, este es el título en este año y esta cantidad de páginas, ¿sí? Y este es el ejemplo que presenta la norma. Entonces nos habla del país, en este caso pues la entidad responsable. En esta sala, que corresponde a la sección 3ª, se revisa este expediente que se publica o se expide en este día, en este mes, en este año, a cargo del magistrado ponente. En este caso se presenta en mayúscula sostenida, que se encuentra publicado en este documento, en esta ciudad, por estos responsables, por esta oficina responsable, en el año tal, con el volumen tal y en la cantidad de páginas donde se encuentra. También está el caso de las normas técnicas. La norma ICONTEC nos refiere que se debe presentar esta información. La entidad responsable, mayúsculas, voy a ir presentándolo directamente acá con el ejemplo. La entidad responsable, por ejemplo, sería la referencia de la norma 1486, que es lo que presentamos en el video anterior. Entonces tenemos el título, que en este caso pues es referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura.
En este caso, pues se especifica que es la séptima actualización, el código de la norma, que sería NTC 1486, la edición pues ya se está incluyendo allí. El lugar de publicación en esta ciudad, con esta editorial, que sería el instituto, en este caso pues es el mismo, el año de publicación y el total de páginas, ¿sí? Y aquí está el otro ejemplo, que es el de la ISO, que es de la International Organization for Standardization, que es en la cual también se toma como guía, por ejemplo, para la elaboración de estas normas de referenciación. En este caso, pues si la referencia se está presentando en inglés, pues eso indica que la lectura de este documento se ha hecho en ese idioma, para que lo tengan allí en cuenta. Se indica entonces el código de la norma, el año, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el año y el total de páginas. Este es otro caso en el cual pues seguramente ustedes tendrán que referenciar mucho para la construcción de su documento final, y son las tesis y trabajos de grado. Entonces la norma indica que se debe indicar el autor de la tesis o el trabajo de grado, el título de la tesis o trabajo de grado, la mención o grado al cual se opta, ¿sí? El lugar de publicación, la institución académica en la cual se presenta, el año y la paginación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es tomado de otros documentos que he acompañado como asesor o que he revisado como evaluador. Aquí tenemos entonces los apellidos, el nombre, el título del documento, nos indica que es un trabajo de grado, es decir, que esto es del nivel de pregrado, que se presenta en el programa de este que se indica acá, en esta ciudad, en esta universidad. En este caso pues identifica la sede a la cual pertenece. Ese programa pertenece a esta facultad, se presenta en este año y ese es el total de páginas del documento. ¿Listo? Aquí tenemos otros dos ejemplos que también son de elaboración propia. Aquí están entonces los apellidos, el nombre, el título del documento. Este trabajo se presenta para optar al título de este programa. Se presenta en esta ciudad, en esta universidad, en esta facultad, en este año y este es el total de páginas del documento. Lo mismo se presenta acá. En este caso pues tenemos que esto es una tesis de doctorado en este programa académico, en esta ciudad, en esta universidad, en esta facultad. Este es el año en el cual se publica y este es el total de páginas. En cuanto a los programas de radio y de televisión, pues la norma indica que se debe presentar al menos esta información, al menos, ¿sí? Está el autor o los autores y entre paréntesis se debe indicar el nombre del cargo o el papel que desempeñan en esa producción, el nombre del programa seguido de un punto, el tipo de programa, esto va encerrado entre corchetes, la entidad emisora y la fecha de emisión en este orden. Aquí hay varios ejemplos, he escogido también de manera adrede esta referencia porque fue una que utilizamos en una actividad que realizamos y en este caso pues nos aparece la siguiente información. Esta película, ¿sí?, es producida por esta persona, este es el director de la película, este es el nombre de la película, aquí se indica entre corchetes el tipo de programa que es, ¿sí? Esta película se produce en esta ciudad por esta entidad, por esta productora, ¿sí? Se estrena este día, este mes, este año, se elabora en este formato, tiene esta extensión y estas condiciones, es decir, que es una película a color. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos dos productores, ¿sí? Tenemos una directora, este es el nombre de la película, se indica el tipo de programa. La entidad emisora, en este caso, esta película fue rodada en diferentes países, ¿sí? Entonces aquí se indican estos tres países, ¿sí? Alemania, Francia, Luxemburgo, por estas entidades productoras, cada una en uno de los países. En este caso, lo he señalado en línea puntuada para indicar lo siguiente. Esta película se produce en el año 2012, ¿sí?
pero se estrena en este día, en este mes y en este año, ¿sí? Esta película se produce en este formato y tiene esta extensión. Por otra parte está esta serie que pues, seguramente algunos de ustedes la conocen, que es Black Mirror, ¿sí? Este es el escritor, este es el productor, ¿sí? Esta es la ciudad, o las siglas de la ciudad en la cual se produce, esta es la entidad emisora, ¿sí? Y el año de producción. Una particularidad, por ejemplo, de esta serie es que cada capítulo tiene un productor responsable, ¿sí? O hasta un director. ¿Listo? Entonces, en caso de referenciar un capítulo en particular, pues habría que entrar a revisar esa información allí. Por otra parte, están las comunicaciones personales que refieren a las entrevistas, opiniones verbales o correspondencia. Aquí hay una particularidad y es que como esta información que se está tomando no se encuentra publicada, ¿sí? Pero pues tampoco nos la estamos inventando, por eso hay que indicar con la mayor cantidad de información posible la forma en la cual se podría recuperar esta información. La norma específicamente nos dice que se citan solamente cuando proporcionan información que no se dispone en fuentes públicas. Entonces, para presentar esta referencia existen dos formas. La primera, que es dentro del cuerpo del texto, que se presenta entre paréntesis. Aquí está el ejemplo. Esta persona, ¿sí?, nos entrega esta información que seguiría aquí a continuación, en este sitio, en esta parte, en este país, ¿sí? Y esto es muy importante. Esta observación inédita indica que corresponde a una comunicación personal o que es un documento que no se encuentra publicado. ¿Listo? En otras palabras también, observación inédita nos indica que esta información ha sido levantada directamente por los investigadores, ¿sí? Pero que no se la inventa, sino que la toma de una fuente primaria. El año en el cual se toma la información y la segunda forma de presentarla es utilizando un asterisco, en este caso, pues el asterisco iría seguido del nombre de la persona y toda la información que se colocó dentro de paréntesis iría aquí al final como pie de página. Bien, eso es como en términos generales algunos de los elementos que nos indica la norma que deben presentar. He intentado escoger los elementos que de pronto pueden ser de mayor uso en la construcción de sus documentos escritos. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que aparecen allí en la norma que ustedes deben entrar a consultar directamente y que van a depender, por supuesto, del tipo de material que ustedes utilicen para hacer sus consultas. Lo que sigue a continuación, entonces, son unas categorías especiales que se refieren ya a las fuentes de información electrónica. La norma indica, por ejemplo, que en términos generales, un documento electrónico pues debe contener esta información, es decir, además de la que se ha presentado anteriormente, se debe explicitar esta otra información, como la información en línea, los requisitos del sistema si se está utilizando un programa en particular, la edición, la versión, el nivel, la partitura, ¿sí? Esta información de consultado el día tal, en el mes tal, en el año tal, si está disponible o está en línea, ¿sí? Y el DOI, que es el número de identificación internacional, que ya vimos anteriormente. Este es un ejemplo, o más bien, estos son los elementos que deben incluirse o presentarse cuando se incluye un documento que ha sido revisado de manera completa. Aquí nos habla del responsable principal, el título, el tipo de medio electrónico que se presenta dentro de corchetes, si hay una responsabilidad subordinada, como una delegación o encargatura, por ejemplo, la edición, el lugar de publicación, el publicador, la fecha de publicación, esto que también es muy importante, la fecha de actualización o revisión, ¿sí? Hay algunas páginas, por ejemplo, de internet o unas páginas web de portales oficiales de entidades gubernamentales, por ejemplo, o entidades privadas, que pues, en algunas ocasiones pues, actualizan la información que presentan en estas páginas y por eso es importante indicar pues la fecha de
en la cual se actualizaba la información y también especificar la fecha en la cual se revisa la misma. La fecha de la cita, la serie, las notas y la disponibilidad y acceso. Aquí tenemos pues una serie de ejemplos cuando estamos trabajando con documentos completos. Este es el autor, este es el título, ¿sí? En este caso pues indica que esto es una traducción realizada por esta persona que se encuentra en línea. Este documento hace parte de una colección, ¿sí? Que se publica en esta ciudad por esta editorial en este año. Este documento se consultó en línea este día, este mes, este año y se encuentra disponible en este enlace. ¿Listo? Lo mismo para este otro documento. ¿Okay? Y en cuanto a las bases de datos, que también pues, harán parte de su quehacer en la construcción de sus documentos electrónicos o sus trabajos escritos más bien, como anteproyectos de investigación, trabajos de grado, ensayos, trabajos finales. Entonces, esta será la forma de presentar. Aquí tenemos entonces a los autores, ¿sí? Ese es el título del documento que se publica en esta revista, en este caso pues la revista va en cursiva, que se presenta en este año, ¿sí? Se publica en este volumen, en este número, se consulta en esta fecha, ¿sí? Este es el nombre de la base de datos, aquí se indica que es una base de datos, ¿sí? Que se encuentra disponible en este enlace y que este es el DOI, en el cual también se puede recuperar la información, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, un autor, dos autores, tres autores, más de tres autores, ¿listo? Et al hace referencia a los demás, ¿sí? En este caso, pues el título del documento que se presenta en esta revista, en este año, en este volumen, en este número, la cantidad de páginas del artículo y este sería el DOI. Por otra parte, están las partes monográficas electrónicas, bases de datos o programas de computador. La norma indica que se debe presentar esta información como el responsable principal, el título del documento, el tipo de medio electrónico en el cual se presenta, que va entre corchetes, la edición, el lugar de publicación, la fecha de publicación, la fecha de actualización o revisión, la fecha de la cita. En este caso se incluye este elemento que es el capítulo de designación equivalente, es decir, la parte que se estaría tomando prestada, el título de ese libro en el cual se incluye este capítulo, la numeración dentro del documento principal, la localización dentro del documento principal también, la disponibilidad de acceso y el número normalizado si es un ISSN o un ISBN. Aquí tenemos un ejemplo. Apellidos, o más bien apellido, nombre, en este caso se indica el capítulo específicamente porque así arranca pues este capítulo o esta parte que estamos tomando. Ese es el título del capítulo, se encuentra en dos puntos, en cursiva, el título del libro, ¿sí? Este libro se encuentra en línea, es publicado en esta ciudad, ellos son los responsables, se publica en este año, este capítulo cubre estas páginas, este documento se consulta en esta fecha y se encuentra disponible en este enlace. En cuanto a los artículos y otras colaboraciones, la norma establece que se debe presentar esta otra información, ¿sí? La responsabilidad principal de los colaboradores, el título del documento, el título de la publicación seriada, el tipo de medio electrónico en el cual se presenta, la fecha de actualización o revisión, la fecha de la cita, la localización dentro del documento principal, la disponibilidad de acceso y el número normalizado. Aquí tenemos dos ejemplos de artículos, ¿sí? Aquí tenemos el autor, el nombre, el título del documento, ¿sí? Hasta acá, punto, en cursiva el nombre de la revista, coma, año, coma, volumen, número, cantidad de páginas, consultado en esta fecha y se encuentra disponible en este enlace, ¿sí? También se puede agregar, por ejemplo, de que este artículo fue recuperado de esta base de datos que es Cielo. ¿Listo? Lo mismo se podría indicar acá, en este caso que se encuentra en la biblioteca de la CEPAL. En este caso, pues está el apellido, el nombre del autor, el título
del documento, en este caso pues el libro. Esta es la entidad responsable de la publicación, que hace parte de una serie, ¿sí? Con este número que se publica en esta ciudad, en este año. Este es el total de páginas y este es el número de identificación internacional del documento, ¿sí? Esta es la fecha de la consulta en la cual se realiza y el documento se encuentra disponible en este enlace. ¿Listo? Entonces también cuando se construyen las referencias hay que intentar ser un poco generosos con las personas que de pronto quieran recuperar la información y si nos es posible, pues establecer o relacionar esta información del DOI o directamente el enlace en el cual hemos obtenido la información, pues mucho mejor, ¿sí? Una observación que hay que tener en cuenta acá es que en algunas ocasiones, cuando buscamos un documento, este nos genera como la descarga directa, ¿sí? Y nos abren una nueva pestaña o ventana. Hay que tener en cuenta o hay que tener mucho cuidado de que en algunas ocasiones, cuando vamos a la barra de la dirección electrónica, lo que nos estaría copiando o lo que nos estaría mostrando es la dirección de la descarga, ¿sí? Entonces, en el disco C, en el disco D, en mis descargas, en download, en mi carpeta, en el escritorio, ¿sí? Entonces, esa información no es la que se debe relacionar acá, ¿sí? La información que se aparece en el disponible en es la página donde directamente se puede entrar a hacer la consulta o acceder directamente al documento, para que no vayan a tener ese inconveniente allí. Siguen entonces las tesis y trabajos de grado electrónicos, pues esta información ya se ha presentado anteriormente, pero nos indica la norma que debe presentar estos elementos. Responsabilidad principal, el título del trabajo, el tipo de medio electrónico o soporte físico, la clase de trabajo, la institución académica, el lugar de publicación, la fecha de publicación, la fecha de la cita y la disponibilidad de acceso. Entonces recordemos que como esta información ya se ha presentado anteriormente y hablábamos de unas características generales de presentación de documentos electrónicos, pues incluyen alguna información adicional, que ya es la que estábamos señalando acá, como esta información de línea, que es consultado en tal fecha, que se encuentra disponible en tal hora. ¿Listo? En este trabajo, estas referencias han sido elaboradas de manera personal. Este trabajo, por ejemplo, se encuentra elaborado en lengua portuguesa. Este es el título del documento, ese es el subtítulo, ¿sí? Es un documento que se encuentra en línea. Este documento es una tesis doctoral y se encuentra en este programa. Yo le he agregado esto aquí en corchete, ¿sí? En este programa porque el título pues llama la atención. Este título pues de pronto no puede tener una relación aparentemente muy directa con este programa académico, ¿listo? Por eso lo incluyo allí. Esta es la universidad en la cual se presenta esta tesis en este año. Está la fecha de consulta y se encuentra disponible acá. Aquí tenemos otro ejemplo: primer autor, segundo autor, primera autora, segunda autora, título del documento que se encuentra en línea. Esto es un trabajo de grado, es decir, de pregrado. En esta universidad, en esta sede, en este año, está la fecha de consulta que se encuentra disponible acá. Sigue los sitios web y las contribuciones que aparecen en estos portales. La norma indica que se debe presentar esta información. Nombre de la entidad, título, subtítulo, título de soporte, lugar de publicación, el editor, la fecha o dato de actualización o revisión, la fecha de consulta, los requisitos técnicos, el número de identificación, la disponibilidad y acceso. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, que es el del Global Reporting Initiative, que es un sitio web que se encuentra, digamos, como el centro de operaciones en esta ciudad, ¿sí? Esta es la fecha de consulta que se encuentra disponible en esta dirección electrónica. Y aquí tenemos pues un ejemplo un poco más local, ¿sí? Que es en este municipio, en esta entidad, ¿sí? Pues, por ejemplo, no podría indicarse como Cámara de Comercio municipal solamente, porque habría que precisar el municipio. Tampoco hay necesidad de colocar Colombia
departamento, municipio, sino que pues con esta información sea suficiente. Ese es el título del documento que se consulta, ¿sí? Este es el año en el cual se presenta, esta es la página, en este caso puntual, que se revisa en esta fecha y se encuentra disponible en este enlace. ¿Listo? Eso es en términos generales, digamos, algunos aspectos o algunos tipos de documentos electrónicos que seguramente ustedes entrarán a consultar para la construcción de sus documentos escritos, ¿sí? Entiéndase por trabajos finales, monografías, anteproyectos, ensayos, ¿sí? Trabajos en clase, entre otros. Bien, lo que sigue a continuación, entonces, son 4 tipos de citas que nos expone la norma ICONTEC, ¿sí? El primero de ellos es la cita indirecta. La norma indica que esta hace mención a las ideas de un autor, pero que se escribe o que se presenta con las palabras de quien lo escribe o quien lo hace, ¿sí? Hay unas particularidades de esta cita indirecta. La primera de ellas es que se ubica dentro del texto, ¿sí? No lleva comillas. Y su número, entiéndase el llamado a referencia, se ubica después del apellido del autor y antes de su idea, ¿sí? Hay una observación también que hay que incluir acá, y es que este llamado a referencia no se hace de manera manual, ¿sí? Los procesadores de texto tienen la opción de insertar la referencia y pues la posibilidad de actualizar el número consecutivo de las mismas, ¿listo? Eso ustedes lo pueden ver en cualquier tutorial o en cualquier fuente de información que les permita ampliar estos aspectos, ¿listo? La segunda cita es una cita directa breve. La norma indica que esta es la que ocupa hasta 6 renglones y se escribe entre comillas o dentro de unas comillas, ¿sí? Algunas particularidades o características de esta cita es que se ubica dentro del texto, lleva comillas y su número se ubica al final de las mismas, ¿sí? Y esto es muy importante. El llamado a referencia, ¿sí? Debe aparecer en la página en la cual se hace la cita, ¿ok? Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Por un lado, está en el número 34 y en el número 36, después de las comillas y hasta antes o hasta 6 renglones, ¿sí? Se utilizaría este tipo de cita. El número se ubica inmediatamente después del signo, en este caso las comillas, y al pie de página pues aparece la información de la referencia, en este caso de la cita 34. Esta será la información. En este caso, pues también nos habla que es una cita de cita. Y tenemos la cita indirecta, en este caso se ubica inmediatamente después del apellido del autor. Y esto que se presenta acá, pues es una especie de parafraseo o una recopilación general de la idea del autor. ¿Listo? Y se hace la presentación de la referencia. ¿Listo? La tercera forma de citar un documento es una cita directa extensa y esta es aquella que ocupa más de 6 renglones, ¿sí? Entonces, características de esta cita es que se presenta con una sangría sobre el margen izquierdo, tiene un interlineado sencillo, su fuente es 2 puntos menor, ¿sí? Hasta 2 puntos menos que el texto corriente en el cual se está elaborando, no lleva comillas y su número o llamado a referencia se ubica al final de la cita. ¿Listo? Por otra parte, también esta es la cuarta forma de citar, que es la cita de cita, ¿sí? Y de acuerdo con la norma, pues esta se presenta cuando estamos revisando de manera indirecta un texto o un autor, ¿sí? De manera indirecta. Es decir, le estamos leyendo en un documento a otros autores. Características de esta cita: que se debe referenciar en primer lugar el autor revisado de manera indirecta, seguido de esta frase que es citado por, y se referencia de manera completa el texto que estamos consultando de manera directa. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la cita directa extensa. En este caso, miren que se presenta como una introducción o se presenta la cita, no se deja allí como flotando en el aire, ¿sí? Sino que se le da una entrada
En este caso, pues estos signos, estos 3 puntos suspensivos indican de que este fragmento se toma de una parte de un párrafo, es decir, que no arranca directamente en el párrafo, sino que es una parte, ¿sí? Aquí tenemos, pues, las los 6 renglones, al final se hace el llamado de referencia, aquí está la sangría, aplica solamente en este lado, no en los dos lados, solamente en el borde izquierdo, ¿sí? El número se ubica inmediatamente seguido de la palabra, ¿sí? Y finaliza con un punto aparte. Al final, en el pie de página, pues se debe especificar la información de la referencia. ¿Listo? En este caso nos está diciendo que este documento está en inglés, que ese es el título del documento que se encuentra publicado en esta compilación, porque aquí nos está hablando que estos son los editores, ¿sí? Este es el título del documento que se publica en esta ciudad por esta editorial en este año, y esta es la página en la cual se extrae esta información y que se consulta en este enlace. Aquí hay un ejemplo de cita. Aquí nos dice que Álvarez Méndez, inmediatamente se hace el llamado a referencia, ¿sí? Se presenta la información de esta fuente completa, seguido de la palabra citado por, ¿sí? Esto nos indica que este autor, ¿sí? O esta información que se presenta de este primer autor es revisada directamente o indirectamente en este otro documento. Es decir, a quienes leemos realmente es a este autor, no a este inicial, ¿listo? Pero se incluye toda la información de la referencia para que las personas interesadas puedan recuperar esa información. Entonces aquí tenemos el primer llamado, que es la cita de cita. Aquí tenemos otro ejemplo de una cita directa, ¿listo? Bien. Por último, la norma nos presenta estos 3 casos, que son maneras en las cuales se puede agilizar el tema de la presentación de referencias. El primer caso es el uso del IBID, ¿sí? Y este se realiza es cuando ya hemos presentado inicialmente la referencia, apellidos, nombre, título del documento. En este caso, pues, es una segunda edición que se publica en esta ciudad a cargo de esta entidad este año y en estas páginas, ¿sí? Y el IBID se utiliza es para decir, por ejemplo, de que si ya tomamos información de esta página, ¿sí? De este documento, de este autor publicado en este año, y vamos a tomar más información, pues entonces para no volver a copiar o a presentar toda esta información, pues se sintetiza con la palabra IBID, que significa allí mismo. Pero lo que cambia es la página. ¿Listo? Aquí estamos en la página 84, aquí en la página 102, aquí en la 118, aquí en otra página. ¿Listo? IBID lleva tilde, lleva punto, lleva coma, para que lo tengan allí en cuenta, como aparece acá. ¿Listo? Otro ejemplo, otro caso más bien, es el uso del OPSI, que traduciría más o menos como citado anteriormente. Entonces aquí tenemos, primer ejemplo, autor, título del documento, ciudad, entidad que publica o la editorial, el año y la página, ¿sí? Luego seguiría otro autor, que es este que ya habíamos citado acá, ¿listo? Otro autor, apellidos, nombre, título del documento y demás información, ¿sí? Entonces, lo que se presenta acá es lo siguiente. Cuando estamos construyendo un párrafo o un documento, es posible que unos argumentos los tomemos de una fuente y otros de otra fuente. Entonces, para no volver a citar esta fuente que ya ha sido referenciada, ¿sí? De manera completa, pues lo que hacemos es decir que es este autor, y cuando colocamos OPCIT, es decir, que ya ha sido citado, es decir, es en este mismo documento, en esta misma editorial, en este mismo año, pero lo que cambia es su fecha. ¿Listo? Entonces miren que aquí se utiliza el IBID, es para decir que es el mismo autor, que es el mismo documento, que es el mismo año de publicación, pero en diferente página. Es decir, no hay una cita diferente, no hay una referencia diferente a esta misma, por eso se utiliza el IBID. Cuando aquí tenemos un autor y aquí tenemos otro autor diferente y queremos volver a llamar a citación a otro autor que hemos citado anteriormente, pues para eso se utiliza el OPSI.
¿Listo? Entonces, en este caso, miren que aquí estamos en la página 16 de Reyes y aquí estamos en la página 124 de este autor. Hay un segundo ejemplo bajo el uso del OPSI, ¿sí? Y es cuando, por ejemplo, encontramos de que un autor tiene diferentes publicaciones. Aquí tenemos a este autor en este texto, ¿sí? En este año y en esta página. El mismo autor en otro documento, ¿sí? En este otro año de publicación y en esta página. ¿Listo? Entonces, cuando queremos volver a retomar información o cuando retomamos información y la queremos referenciar, ¿sí? Pues en este caso se haría el llamado a el autor, se indica en este caso el título del documento, en este caso el primero que nos aparece acá, y para no volver a copiar el resto de información, pues simplemente se hace el llamado al OPSI y se indica la página, ¿sí? Luego nos indica que se toma información de la página 21, ya no del primer texto, sino del segundo texto, ¿sí? Entonces, autor, título del documento, OPSI y la página, ¿listo? Estos elementos solamente aplican para la norma ICONTEC, ¿listo? En la versión anterior, por ejemplo, y que no se incluye en esta, pero que podría considerarse su uso, hay otra expresión que se utiliza y es el ibidem, es decir, es el ibid, pero termina con em, ¿listo? ¿Y el ibid qué significa? Que es allí mismo, ¿sí? Entonces, para seguir con este ejemplo, en el primer llamado de referencia se utiliza la página 84, en el segundo la 102, en el tercero la 118, en el cuarto la 145. Si en el quinto llamado nosotros colocamos ibidem, punto, coma, p punto, ¿sí? No tendríamos que volver a colocar, por ejemplo, esta información. Es decir, si en la quinta referencia estamos tomando información de la misma página, ¿sí? Que la anterior, que la cita anterior, no tendríamos que copiar esta ibid, punto p 145, sino que solamente colocaríamos ibidem, punto. ¿Listo? Y el ibidem también lleva tilde en la segunda i. ¿Listo? Ibidem es que es en la misma página con respecto a la referencia anterior. ¿Listo? Y nos quedaría por último el tema de los asteriscos o las notas aclaratorias o explicatorias. ¿Listo? Esto se utiliza cuando tenemos la necesidad, por ejemplo, de ofrecer alguna aclaración para el lector o alguna explicación. El orden que se presenta por cada página es un asterisco y si necesitamos más, dos asteriscos y así 3 asteriscos, 4, 5, 6, ¿listo? Y en cada página se arrancaría otra vez desde el 1, en el caso de los asteriscos, solamente en el caso de los asteriscos. Una observación para que la tengan en cuenta. Cuando nosotros hacemos un llamado a referencia, no es necesario que en cada página tengamos que, por ejemplo, indicar que la primera referencia que aparece en la segunda, en la tercera, en la cuarta página del documento debe presentarse de manera completa. Si en el documento hemos hecho ya la presentación completa por primera vez de una fuente, el resto la podríamos seguir trabajando con IBID o con OPSI. ¿Listo? No es que en la página 5 colocamos esta información. En la página 6 volvemos a colocar esta información. En la página 15 esta misma información. ¿Listo? No, sino que para eso podemos hacer uso de estas herramientas. ¿Listo? El OPSI, el IBIDEN y el OPSI. ¿Vale? Bien, eso es en términos generales lo que podemos encontrar en esta norma. Por supuesto, hay muchos elementos que se han dejado por fuera, que de pronto no pueden ser pertinentes por la frecuencia del uso, por ejemplo, de cassettes, mapas, videojuegos, cosas así, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan la pueden consultar directamente en la norma. Aquí se ha intentado es presentar de manera un poco sintética el contenido de esta norma de presentación de referencias electrónicas. Sé que es un poco difícil de digerir, pero esto es un asunto de práctica, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de aprenderse estos aspectos al pie de la letra. Con la práctica, pues vamos a ir interiorizándolos, pero lo importante es saber en qué parte de la norma podemos encontrar la respuesta
a el tipo de fuente que estamos utilizando. ¿Listo? Bueno, cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, por favor, pues la podemos abordar en nuestro espacio. Me escriben, lo estamos conversando. Les deseo un feliz día, feliz noche para todos y para todas. Hasta luego.